Hola, ¿cómo están? Yo soy Damaris García, bienvenidos a este espacio Hablemos. Hoy estamos aquí con mi amigo José Cano. ¿Cómo estás, Cano? Muy bien, excelente. Mucho gusto de saludarte, Damaris. Sí, mucho gusto. Ya hacía mucho tiempo que de verdad no platicábamos. Hemos hecho ejercicio online. Sí, hace un año precisamente estábamos haciendo ejercicio y sí, sí, ya, pero tenía un rato que no platicábamos, que no hablábamos. Sí, pues fíjense que yo conozco a José Cano, lo conocí en la prepa. Es Él, correcto, nos eh, conocimos en la preparatoria en Ciudad de México en el año 2003, me parece, 2004, por ahí. 2003, por ahí, ¿verdad? Ya, no, hombre, ya llovió. Yo todavía me Un siento poquito. quinceañera, pero no, ya Eras pasaron una los años. quinceañera cuando te conocí, tenías como 16, 17, algo así. Sí, sí, no, hombre, ¿qué pasó? Pues fíjense, vamos a contar nuestra historia o vamos a platicar un poquito, Cano y yo, de nuestras razones por las cuales decidimos alejarnos de la iglesia mormona o la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. La mayoría de la gente, pues la verdad es que los conoce como los mormones. Entonces, pues vamos a contar. Primero que nada, Cano, yo tengo como curiosidad de saber, ¿tú por qué eras miembro? ¿Naciste en la iglesia o cómo fue que Una eras excelente miembro? pregunta. Yo conocí la iglesia cuando tenía aproximadamente 12 años, a principios del año 2000. Llegaron los misioneros a mi casa, tocaron, conocieron a mi familia, a mis papás, tomamos las charlas con los misioneros y pues casaron a mis papás porque mis papás no estaban casados. Ajá. Entonces, este es un requisito que para bautizarse en la iglesia una pareja tiene que estar casada. Si están viviendo en unión libre, pues no pueden bautizarse, no pueden pertenecer a este club social, digo, a esta iglesia. Entonces, bueno, eso pasó. Yo me bauticé en febrero del año 2000. Febrero, sí, febrero. Y ellos se bautizaron por ahí de junio, julio de ese mismo año. Entonces, así fue mi proceso de conversión. Ah, fíjate, se parece a nuestra historia más o menos, porque yo también, conocí la iglesia por medio de los misioneros, así fue como yo me uní a la iglesia. Mi papá fue el primero en bautizarse, en unirse a la iglesia, y nosotros, el resto de la familia, mi mamá, mi hermano, nos tardamos unos añitos después de que mi papá se bautizó. Ya pasaron unos años y también pues mi papá contactó a los misioneros, nunca dejaron de visitarnos realmente, pero pues nos tardamos un poquito, nos bautizamos el resto de la familia y pues así fue como yo, y pues, ¿cuántos años tenía? Iba a cumplir 15 años cuando, más o menos, ahí va la historia parecida. Hay que entrar al tema, o sea, al tema de por qué fue que de plano dijiste: "¿Sabes qué? Estuvo bien la iglesia, me gustó un tiempo, y después ya mejor ya no". Como, ¿qué cosas te gustaban y qué fue lo primerito que, no sé, que te hizo decidir que mejor ya no? Hay varias cosas. Bueno, para empezar, siento que la iglesia, hace un rato hizo un comentario, ¿no? De que es un club social, porque finalmente lo es. Porque conoces gente, conoces, sales de un círculo de amistades y empiezas a frecuentar personas que en situaciones normales quizás no lo harías. Normalmente los mormones no son tan herméticos como otras denominaciones que sí son como que solo se juntan con los de su misma clase. Los mormones son un poquito más sociables en ese aspecto, pero precisamente siempre está el trasfondo de proselitar, de evangelizar, ¿no? Una de las cosas que a mí de inicio casi nunca me agradó, el ser amigo de alguien simplemente porque le quieres predicar el evangelio. Sin embargo, como joven, decía yo, pues me está ayudando a conocer gente, ¿no? Y la verdad es que había muchas chicas muy, muy lindas no en mi barrio, en el Bene. Ujú. eh, y sí, o sea, como joven, eso fue una de las cosas que a mí sinceramente me llamó mucho la atención, ¿no? Sí, el socializar, el que había reuniones, para los jóvenes, exclusivamente para los jóvenes, y salíamos a jugar fútbol, voleibol, básquetbol, etcétera. Entonces, como joven, tú es lo que buscas, ¿no? Salir, no estar en tu casa y vaya que tus papás mismos decían: "Ah, pues vas a ir a la iglesia, vas a estar en un buen lugar". Ujú. En cuanto a eso, yo creo que como joven es un buen lugar al que puedes ir.
no hay drogas, no hay alcohol, son en lo general una buena influencia Ujú, y esas son las cosas positivas. Cuando yo fui a la misión, que fui parte del club de marketing también de esta organización, ajá, porque finalmente vendes un intangible, vendes la idea de que aquí está la salvación, ¿no? Entonces, cuando me fui de misionero, estos 2 años yo serví en Tamaulipas, en Tampico, para ser precisos. eh, También me gustó mucho esto, porque me enseñaron a ser más independiente. De por sí la prepa donde estudiamos, pues era un internado, entonces aprendí a hacer cosas que yo en mi casa, pues, no hacía. O sea, ujú. y la mayoría yo creo que Mucha entramos a hacer disciplina. exactamente. Entonces, en la misión fue eso, pero con esteroides, porque en la prepa, pues estás con más chavos, estás con la supervisora que te dice qué tienes que hacer, cuándo lo tienes que hacer, y se enoja contigo si no lo haces. En la misión es, tú ya sabes lo que tienes que hacer y lo tienes que hacer bien, porque si no te llega inspección o lo que sea, y ya. Entonces, ¿qué me deja la iglesia? Me deja esto, una vida social, Ujú, me deja eh, una apertura porque yo desde mi punto de vista era una persona un poco retraída, un poco tímida, porque finalmente no me abría tan fácil con otras personas. No me era tan fácil entablar una conversación de cualquier tema. Y en la misión, pues tienes que hablar con desconocidos. O sea, es tu misión, a eso fuiste. ujú. Entonces tuve compañeros que precisamente me ayudaron con esto. Y gracias a eso siento que puedo expresarme de una manera un poco más libre, puedo empezar una conversación, puedo hablar con las personas, socializar. Y finalmente ahorita me dedico a la atención a cliente. Entonces, desde Te ahí, ayudó todo eso que sí, aprendiste en la misión, ¿no? sí, sí, Hablar con los definitivamente, demás, todo eso. efectivamente. Entonces, yo dejo eso. Ahorita que estabas diciendo eso de la socialización y todo eso, yo una vez que me bauticé, digamos que perdí muchos amigos que tenía antes. O sea, completamente fue salir de ese mundo y meterme a mi burbujita, que era la Ujú. iglesia. Pero dentro de la burbujita tenía todo, tenía muchos amigos, pero fíjate, aún hasta parientes, así familiares, me alejé de ellos. O sea, de verdad es como, y no estoy culpando a mis familiares, sino realmente yo creo que cayó en mí, porque en la iglesia pues te enseñan tantas, tantas reglas y una forma de vida tan estricta o tan, como siempre con ese ideal de la perfección, que yo misma me alejaba, o sea, decía, ay, no, mis tíos, toman, por decir, ¿no? No, no, no debo estar en ese ambiente, mejor me voy a la iglesia, ¿no? Porque aquí no, todo. Cosas así, y me fui alejando, o sea, imagínate, en esa edad estamos hablando, yo tenía 15 años, ¿no? Entonces, pues era irte, como dices tú, con los jóvenes y todo. Y a este momento es lo que me cuesta todavía mucho trabajo, como realmente empezar y salir completamente de esa burbuja y empezar a socializar con la gente. O sea, porque si yo veo mi Facebook, por ejemplo, mis contactos, o sea, el 90% son miembros, 95% todavía. Entonces, digamos que yo siento que esa es parte de la técnica, yo considero, de la iglesia, pues que te envuelve, o sea, de plano. Entonces llega un punto en el que cuando estás pensando en mejor ya no asistir, sí, sí te la piensas, o sea, sí dices así como, híjole, sí es cierto lo que dijo el líder tal, ¿no? Bueno, y si te vas, ¿a dónde vas? Entonces sí te quedas pensando y dices, oye, sí es cierto, ¿a dónde voy? Porque mi mundo es aquí, ¿no? Yo me fui de México, ¿no? Yo saliendo de la preparatoria me fui a Utah, a Provo. Entonces, Mormontown. sí, donde ahora sí que es la sede, ¿no? De la iglesia. Sí, sí, sí. Fíjate, o sea, creo que yo todavía me metí en más problemas porque mi círculo estaba chiquito, pues lo hice más chiquito, porque no, en vez de salir, me fui ahora sí que donde estaban, todos eran miembros, o sea, todos, mi trabajo, la escuela, amigos, todo era miembros, 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 ¿no? Entonces, fíjate que, aunque no me lo creas,
ahí fue cuando yo más empecé a tener mis primeras preguntas, ¿no? De la iglesia. Allí, entonces, yo no sé, porque yo a veces he pensado, si yo me hubiera quedado en México, yo creo que seguiría en la iglesia, definitivamente. ¿Tú piensas que, no sé, que hay algo ahí? Creo que cada persona puede experimentar diferentes cosas. Una de yo creo que si tú te hubieras quedado en México, te hubieras creo que tendrías dos caminos, o serías una miembro fiel y de domingo y todo, o, estarías exactamente como estás ahorita, o Ya. o o mejor, o peor, no lo sé. Porque finalmente, si tienes la duda y tú sigues buscando, vas a encontrar. En una de las citas, me parece que es del historiador oficial de la Iglesia en los años 30, 40, él decía: "La verdad, la verdad debe ser cuestionada, o la verdad no puede ser dañada, porque, pues, es verdad. Ujú, La verdad no puede ser dañada si es cuestionada, porque es la verdad". ujú, Algo así, palabras más, palabras menos, estoy tratando de parafrasear, no la tengo al dedillo, pero es algo cierto, es algo real. Y quiero hacer esa aclaración, que fue de un miembro de la iglesia y de un rango alto. Entonces, la verdad no puede ser oculta y la verdad es muy relativa. Y es algo que a mí, en principio, en mi naturaleza me llevó a irme alejando poco a poco, porque no puedes tener una verdad absoluta, porque todo depende del observador. O sea, no puedes decir que una hermana, historia real, es una floja, este, mala, porque descuida a su hijo, porque vive en unos edificios y que está en una situación económica mala porque es una pecadora inicua, etcétera, etcétera. Porque tú no sabes lo que hay detrás. ujú. Porque es una hermana que vive con depresión, una depresión clínica, que lleva meses pidiéndote ayuda a ti como líder y tú por ser clero no pagado, obviamente no eres profesional, no sabes los síntomas, no sabes nada, tampoco te acercas para decirle, oiga, ¿en qué le ayudo? Ujú, Entonces estás ahí nada más para juzgar. Y en una entrevista de dignidad, tú como obispo te paras el cuello y le dices, hermana, si usted no mejora su actitud, vamos a tener que hablar con las autoridades para que se hagan cargo de su hijo menor de edad. Destruyes a ujú. una persona que quizás es buena, pero está pasando por demasiadas cosas. Y lo que te llevas, Entonces, no solo la persona ella, el hijo, la familia en general. Ujú. exacto. Entonces, ese Sí. fue uno de mis primeros desencuentros. Yo formaba parte de ese obispado y me da mucha pena, me da mucha vergüenza decirlo. Yo formaba parte de ese obispado y me da más vergüenza decir que no hice nada. Las cosas que vi en el obispado me gustaron mucho en muchos aspectos, porque siento que sí pude ayudar a muchas personas, Ujú, pero así como pude ayudar a muchas personas, siento que destruí en cierta medida a muchas otras, o ayudé a la desintegración de algunas cosas. Y no soy perfecto, cometí muchos errores. Y precisamente siento que cuando estás en esos cargos dentro de la iglesia, los mismos miembros también son, son inquebrantables en ese juzgar a tus líderes, ¿no? ujú, No estoy diciendo que los líderes sean malos, pero muchas veces también son gente que no está capacitada. ujú, Son gente que son llamados por revelación, pero sinceramente, en mi muy personal punto de vista, la mayoría o muchos son simplemente no tenemos a nadie más, especialmente aquí en México,
hermano, usted se la va a tener que rifar, es casado, tiene hijos, tiene el sacerdocio Melquisedec, vámonos. Y fíjate que parte de las ahora sí que de lo que me empezó, como te digo, a hacer pensar más y todo, fue la actitud déspota de los líderes aquí. O sea, era una actitud así de: "Soy el presidente", ¿no? Y tú así de: Ah, aquí también. "Okey, hermano, a ver, aterrícese", ¿no? Y yo la verdad, mira, siempre fui muy como sacaba escrituras para decirle a los líderes: "No, no, 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 a ver, usted está mal, espérese tantito, a ver, aquí en la Sí, escritura sí, me dice acuerdo. esto, esto". ¿Sí te acuerdas? Siempre fui así, y cuando yo llegué aquí y vi esa prepotencia en los líderes principalmente, yo sacaba mis escrituras y decía: a ver, espérese, a ver, no, no, bájele, bájele 2 rayitas", ¿no? Entonces, aquí, desde allí, como que me empezaron a fichar. A ver, esta hermana es muy rebelde. Esta hermana, cuidado porque mándala a la primaria, ¿no? O sea, en serio, así de mis llamamientos, vaya a la primaria. Yo sentía que no era la misma iglesia. Yo sentía que la iglesia que estaba en México era completamente otra cosa a lo que estaba aquí, Ah, completamente. claro. Entonces, por eso a veces me pregunto, digo, si me hubiera quedado en México, ¿seguiría en la iglesia? ¿Hubiera descubierto o no? Te digo, siempre estuvo en mis genes ser preguntona y siempre No, y estuve en mi eso es lo máximo, eso es lo mejor. O sea, porque precisamente si la verdad es cuestionada, no puede ser destruida. mm, Entonces, yo creo que en algún punto a lo mejor, yo conozco muchas personas, bueno, no muchas, pero sí algunas, ujú, que precisamente hacen este tipo de preguntas, ¿no? Y no solamente hablando de la iglesia, hablando de cualquier denominación religiosa, hacen estas preguntas de, ¿y si es esto verdad? ¿Por qué pasa esto? Bla, 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 ¿no? Entonces, al final llegan a la conclusión de, ¿sabes qué? Yo prefiero creer. ujú, Y, y, y se aferran a su sistema de creencias, porque es lo que los mantiene vivos. Y es respetable. ujú. Sin embargo, yo digo, bueno, si quieres tener una conversación seria, sí tienes que dejar de lado ese sistema de creencias, porque al final del día se va a cuestionar tu verdad. ¿Qué tan creyente eras? O sea, digamos en la iglesia, porque yo estaba metida al 100. O sea, para los que dicen, porque algunas personas dicen, no, es que los que se van son los que siempre pues estuvieron Nada, flaqueando, ¿no? Dentro de nada, la... hay de todo. Yo estaba al 100, o sea, yo ¡fu! Estaba Sí, no, súper, mira, hay de todo. Yo era de los que se podrían considerar hasta cierto punto fariseos, porque tú peleabas con escrituras en mano, ¿no? Tú abogabas por ciertas cosas con las escrituras en la mano. Yo con una escritura te sacaba una disertación, o sea, entonces hay de todo de este lado de la viña del Señor, hay de todo. Hay gente que era muy, muy fiel, muy, muy creyente, exmisioneros, eh, todavía no conozco presidentes de estaca, pero uno que otro obispo sí, bueno, exobispo. eh, y por ahí hay una historia de una autoridad general. Entonces, no es tanto que haya sido un flaco en el evangelio, en la iglesia, sino es más bien qué fue lo que te quebró. ujú, Y al hablar de quebrar, no quiero decir que, pues, que ya eres una persona diferente, sino eres la misma persona, simplemente tu opinión cambió. Y esa es otra de las cosas con las que difiero mucho de la iglesia, porque la iglesia es todos tienen que tener la misma opinión, el mismo criterio. No, no hay un lugar para la duda, no hay un lugar para esto, no hay un lugar para lo otro.
Y ella platicando con otra compañera del Benemérito me dice: "No, es que sí, aquí, promueven que preguntes porque siempre vas a obtener una respuesta". Mm. Le digo: "Va, te la compro, porque al final te van a decir: "¿Y cómo te sentiste mejor?". Entonces apelan mucho también a tu sentimentalismo. Yo creo que no depende de quién eras cuando estabas en la iglesia, sino qué quieres cuando te das cuenta que tu vida, tu forma de pensar, tu forma de querer vivir tu vida ya no coincide con lo que te enseñan en la iglesia. Yo, por ejemplo, durante todo el tiempo, y voy a ser honesta, hubo algo que me molestaba, siempre me molestó, pero siempre, seguí con esa idea y con eso que me decían los líderes, de que en su momento lo iba a entender y que ahorita no era el tiempo y que lo iba a entender, ¿no? Ah, sí, sí, la Entonces, respuesta genérica, sí, sí, sí. sí, entonces a mí me molestó mucho, lo de la poligamia. Pero deja tú la poligamia que se vivió en la época de los inicios de la iglesia, o sea, no, sino la poligamia que se va a vivir en el cielo, ¿no? Porque, pues, los hombres se van a casar con muchas mujeres y, pues, van a crear muchas cosas y todo, y bueno, yo decía, bueno, me decían, algunas personas me decían: "Bueno, es que tú estás ahorita en un punto carnal y eres celosa, por eso es que tienes ese sentimiento". Entonces yo decía, bueno, deja tú los celos, o sea, mi esposo es para mí, o sea, no deja tú los celos, sino qué lugar a mí como mujer me dan en el cielo. Voy a ser un pedacito de un hombre, ¿no? A mí me toca este pedacito y eso es ya lo que yo voy a lograr, ¿no? Entonces, no es tan básico, para mí nunca fue tan básico nada más de decir: "Ah, la poligamia cuando inició la iglesia". Okey, pasó la historia, muchas, personas lo vivieron, no solo la iglesia, muchas otras naciones, muchos grupos, ¿no? Okey, está bien, ya. Pero bueno, y en el cielo, bueno, pero es que eres celosa, no, o sea, ¿qué lugar Dios, no? En el plan me está dando a mí como mujer y a todas las mujeres, ¿no? En general, como yo no me conformo con eso. Entonces, cuando yo decía una cosa así, híjole, o sea, era como lo peor porque yo estaba cuestionando a Dios, su plan de Dios, ¿no? Entonces, nunca, siempre fue algo que me molestó desde chica, desde la prepa, cuando empecé a escuchar eso, desde que me enteré, porque yo creo que si me hubiera enterado antes por los misioneros, así, creo que jamás me hubiera unido a la iglesia. Esa es la Es realidad. parte de los temas que no debemos de tocar. O sea, no nos los dicen abiertamente, pero sí nos la dejan debajo del agua. De solo acuérdense que son principios. Los principios del evangelio, nada, los principios y ordenanzas. No ahondes. Sus mentes no están listas y ya así de, pues Ajá, es que sí, o sea, nadie está cuando listo para esto, men. ajá, ¿cuándo voy a estar lista, no? Entonces, digamos, siempre cargué con eso, sí es la verdad, pero siempre, como dices tú, la socialización o las otras cosas, ¿no? Como que me envolvieron siempre y trataba de dejar eso, pero siempre cargué con eso, es la verdad. ¿Tú hay algo como con lo que cargabas, aparte de lo que me has dicho, como o para ti fue más, como me estabas diciendo, las experiencias personales, como eso que me estás diciendo de tu experiencia en el obispado, el ver el trato a las personas, como qué fue el, digamos, porque para mí tuvo que ver más con leer, leer y descubrir. Cuando el tiempo pasó y la iglesia ya no pudo esconder cierta información, y que de cierta manera había información, pero te decían: "Es propaganda contra la iglesia", te decían: "Es, pornografía espiritual", ¿no? Y pasó el tiempo y la misma iglesia, porque es como hay que subrayar, yo lo leí, o las cosas que leí que ya de plano dije: "No, hasta aquí", las leí en la página oficial de la iglesia. No leía otra cosa que no estuviera en la página oficial. Entonces, llegó el momento en que la iglesia tuvo que sacar mucha información y, digamos, desde allí fue donde dije: "A ver",
no me la contaron bien, ¿no? Para mí eso fue. A partir de allí me empecé a dar cuenta de lo que ya tú dices, del trato a las personas, de un montón de cosas que creo que es lo que a este punto no me permite regresar. No puedo. Es como mis principios están más fuertes que el amor que le pude haber tenido a la iglesia o a mis amigos, a la sociedad, a perder, sí, a perder casi todo, pierdes mucho. Ah, pero es que no puedo, por más porque yo estuve en esa lucha de voy a intentar ir, voy a intentar, no voy a hacer caso de eso, es historia, es esto, no puedo. Y después me di cuenta de más cosas y ya no puedo, no puedo ir a la capilla, quedarme sentada, escuchar una clase y saber todo lo que hay detrás, no puedo. Entonces, ¿tú qué me puedes contar de eso? Eh, a mí una de las cosas que me pudo mucho no fue tanto la versión histórica, porque finalmente siempre fui muy curioso, entonces siempre estuve investigando y siempre supe de muchas cosas. Sin embargo, siempre encontré la forma de justificar, repito, yo era de las personas que podía leer una escritura y sacarte un discurso a raíz de esa escritura. Eh, siempre he tenido esa pequeña habilidad, de bien o mal, ser medio verborreico. Entonces, de ir improvisando y de ir sacando cosas. Entonces, yo leía una información que era en contra y yo encontraba la forma de defender a la iglesia. Mal o bien, yo encontraba una justificación para mi paz mental, ¿no? Y de decir, es que esto es así. A mí lo que me pudo mucho fue esta parte del trato a las personas, del realmente no ser empático con las personas y de finalmente ponerte en un sitio de privilegio como hombre, específicamente como hombre. A muchos les gusta estar en la posición de obispo, estar en la posición de presidente de estaca, en una posición de poder, donde ellos puedan decir, hermana, usted tiene que hacer esto, hermanos, ustedes tienen que hacer aquello. Y yo les prometo que bla, 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 bla. A mí nunca me gustó, porque decía, tú no eres nadie, rey, o sea, tú eres uno más que en este momento te pusieron ahí porque no había nadie más. Ujú. Y a lo mejor lo estás haciendo bien, a lo mejor lo estás haciendo mal. Entonces, eso fue una. Y la segunda es cuando ya las cosas no empezaron a cuajar. Cuando yo te decía, no, es que José Smith tuvo veintitantas esposas. Pues sí, pero es que así se lo pidió el Señor. Y luego te enteras que la más de la mitad de ellas eran menores de edad. Dices, bueno, es que así se estilaba en ese entonces, ¿no? Se casaban a los 15 las niñas. Había de 12. Ah, chis. Había 14. Ah, chis. No, pues ya pega, ¿no? Ujú, Son hechos, claro. son hechos. No es que yo me lo haya inventado, no es que el que lo escribió lo haya inventado. Te cuentan en la iglesia, es que lo llenaron de brea y de plumas y se las arranca y le arrancaron pedazos de piel cuando lo desplumaron, porque odiaban que él fuera el profeta del Señor. Y te conmueves, ¿no? Y ves la película y lloras. Te metes a leer un poquito de la historia. No, pues es que se enojaron los del pueblo porque violó a una niña de 14 años. Yo dijo, no, pues le salió barata la desplumada. Ujú, ujú, Entonces te digo, para mí fue eso, cuando ya las cosas no empezaron a cuajar. Y lo que te decía yo también hace un rato, cuando tu forma de ver la vida, cuando la forma en la que tú quieres vivir tu vida ya no cuadra con lo que te dicen que es bueno. ujú. Yo trabajaba toda la semana de lunes a sábado para mantener a mi esposa, a mi hija en ese entonces. Y los domingos eran mi único día libre. Yo empezaba mi trabajo a las 7 de la mañana. Entonces me tenía que despertar a, ¿qué te gusta? 5:30, 5 de la mañana, bañarme, arreglarme, tomar la bici.
irme al trabajo. Y terminaba mi última clase a las 9 de la noche. Entonces, sí, era una jornada como de 10 horas, 11 horas a veces, con descansos en medio. Entonces, realmente vida social no tenía. Tiempo de estar con mi familia, muy poco. Entonces, los domingos era mi día de estar libre. Y era, no, levántate temprano porque te toca ir a la iglesia. Y arregla a la niña, ayuda a tu esposa, ayúdate a ti, haz esto, haz lo otro, vámonos a la iglesia. Y es que no te puedes sentar con tu esposa porque te toca estar allá arriba, o te toca ir a dar una clase, o es que el hermano Cano lo necesitamos para que vaya y haga esto, etcétera, etcétera. Ujú, Entonces dije, no, no, no cuadra. O sea, ujú, supone que la familia es su pilar y la mía no, no. ujú, Y yo recuerdo una de las primeras discusiones fuertes que tuve con mi ex esposa fue eso, que yo le dije: "Vamos a quedarnos, te dejo dormir", a ella le gustaba mucho dormir, le gusta todavía. Decía: "Te dejo dormir hasta que tú te levantes, hasta que tú sientas la necesidad de levantarte. Yo me hago cargo de la niña, yo me hago cargo de la casa, te preparo tu desayuno, te preparo tus hot cakes y en la tarde nos vamos, no sé, al zoológico. Y ya en la tarde regresamos a comer con tu familia. ¿Qué te parece?". No, ¿cómo crees? Que bla, 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 bla. Saludos, ex esposa, si ves esto. ujú, Eh, y para mí me pudo mucho, porque es como, no es algo malo, es ujú, estar en familia ujú, y finalmente es eso, es descansar de tus actividades de la semana. Entonces desde ahí como que dije, no, algo no cuadra, algo no está bien. Y yo recuerdo que le dije, necesito tiempo para aclarar mis ideas. Y empecé a ver videos, curiosamente no de exmormones, curiosamente no de propaganda antimormona, videos de ciencia, mm. evolución, las estrellas. Me empezó a apasionar la astronomía y de repente llegas al punto histórico nuevamente y dices, no, Ujú, ese libro no pudo haber sido escrito primero en planchas con apariencia de oro, segundo, los caballos en América se extinguieron hace millones de años, las herramientas de acero no se utilizaban, o sea, como que de plano no, la historia no quedaba con lo que la ciencia estaba diciendo, ¿no? exactamente. Ujú, Entonces, pero de ahí teníamos dije: que "No". buscar como una manera de justificar, o no sé, siempre era Sí, y por justificar. eso exactamente, y repito, o sea, yo era de los que hacía eso, y al final dije: "Pues es que o Dios es demasiado bromista, o de plano me está ¿Qué diciendo pasa? que aquí no es", ¿no? Y bueno, eso ya decantó después en mi ateísmo abierto, Mm, y pero fue paulatino también ese cambio, esa transformación, ¿no? Te puedo ujú, decir que yo me declaré ateo hasta como por ahí del 2017, ujú, 2018, diría yo, ya el año en que me separé. Y digamos, el último clavo en el ataúd de mi mormonismo fue este término en inglés, burnout, ujú, el quemarte. Porque no importa lo que hicieras dentro de la iglesia, siempre pudiste haber hecho más. ujú, No importa que también lo hicieras, siempre va a llegar un líder a decirte, hermano, qué bueno que usted lo hizo, pero creo que lo pudo haber hecho mejor. ujú, Y recuerdo en alguna ocasión haberle dicho a alguien, pues a la próxima lo hace usted. ujú. Y se me queda viendo así como que, "Ah, ¿qué pasó?". Yo, pues sí, o sea, Ujú, si no lo hice bien, si lo pude haber hecho mejor, hágalo usted. ujú, Y yo siempre fui un miembro muy amigable, muy de, necesitamos que dé una clase, va, yo me rifo. ujú, Necesitamos que haga sí, yo me rifo. Y para que al final me dijera: "Es que lo hiciste mal, pues también me estás diciendo a la mera hora que lo haga". ujú. Sí.
Y bueno, Híjole, es está eso. está súper, está como fuerte porque, pues no, la verdad para mí fue diferente, sí, fue más cuando me fui a Estados Unidos, y algo que a mí me de plano, ya, fue cuando me fui a BYU, a Idaho. Me fui a estudiar a BYU, y allí teníamos que tomar clases de religión, ¿no? Entonces, un semestre completito de puras clases de religión, porque eran las que me faltaban para poder graduar. Y entonces mi esposo y yo tomamos las mismas clases, eso me ayudó mucho, porque, pues, él al mismo tiempo iba escuchando lo mismo que yo iba escuchando, los 2 al mismo tiempo, ¿no? Entonces nos decían cosas, pues, muy raras, ¿no? Como, por ejemplo, los presidentes de Estados Unidos van a estar en el juicio final y todos te van a estar allí, van a ser de los que te van a juzgar, ¿no? Tú, achis, ¿no? O sea, Donald Trump, ¿no? De verdad. Bush, dije: "Ay, ¿por qué el peje no?". No te creas. O nos querían, o sea, tú tenías que creer cosas como Jesucristo era blanco, o sea, blanco, ¿no? Con ojos azules. Y tú así de porque se lo dijeron al hermano tal en una revelación, y tú así de, bueno, ¿y a mí qué me importa? Pero se supone que Jesucristo no nació en Estados Unidos, no es así como que europeo, güerito, ¿no? O sea, ¿por qué te importa tanto que sea blanco y de ojos azules? ¿Y por qué es tan importante que creamos algo tan superficial? Y así varias cosas, ¿no? No sé, eran unas cosas que a mí la verdad, empecé a ver el racismo, empecé a ver, la discriminación, no solamente como, pues, con la gente de otras naciones que no fueran de Estados Unidos, sino obviamente con los gays, obviamente con las mujeres. Yo como mujer, la verdad sí me sentía, como, pues, ¿yo qué papel juego en todo? O sea, de plano te daban un papel muy pequeño. Una vez se me ocurrió preguntar en una clase. Le pregunté al maestro, le dije: "Oiga, ¿alguna vez las mujeres, alguna vez vamos a tener el sacerdocio?", ¿no? O sea, y fue así de: cállate, no", de verdad, o sea, era un profesor, no sé, me dijo: "Si tú sigues preguntando esas cosas, vas a terminar", porque en ese tiempo había protestas afuera del templo de Provo Sí, de Salt Lake. de Soleil, "Vas ajá. a terminar como esas hermanas protestando afuera", y yo así de: "Okey", ¿no? O sea, no preguntes, no, no, eso no. Fíjate, y eso es parte de que: "Ay, Damaris, eres apóstata, ¿cómo es que quieres el sacerdocio?". Y no se trata del poder o eso, sino se trata de que tú como mujer, cuando tienes cierto carácter o así, te sientes completamente limitada. Y no puedes preguntar tantito porque entonces casi, casi eres apedreada, ¿no? Por comentarios, porque te sientan en el rincón, porque te mandan a la primaria, porque por lo que tú quieras, no te dan llamamientos. De muchas maneras, pues de esa manera yo digo, ¿no? Es como que te están apedreando, te quieren callar, silenciar y allí es donde tú decías hace rato al principio, es que aquí puedes preguntar, no es cierto, no puedes preguntar, porque en el momento en que tú preguntas, callan a la hermana, o sea, va a empezar a meter ideas entonces, ahí yo fue como me empecé a dar cuenta, ¿no? De cosas así. Yo lloraba, salía de las clases llorando, mi esposo: "Damaris, cálmate, no pasa nada, tranquila", o sea, y mi proceso fue así, de años, años llorando, leyendo y todo. Ahora, cosas de las que tú mencionaste, como de José Smith y eso, yo las descubrí en la página de la iglesia. No descubrí que me unía a un grupo, no. En la página de la iglesia en esos años empezaron a salir los ensayos. Los 2 Entonces, ensayos, ¿no? entonces yo empecé a leerlos y todo, y yo dije: "A ver, ¿cómo que José Smith esto? ¿Cómo que sí tradujo o no tradujo? ¿Lo hizo así o lo hizo así? ¿O cómo fue la primera visión? ¿Vio uno, vio 10 ángeles? O cómo", o sea, ¿no? Y dije, o sea, entonces ahí es donde te digo, las cosas que tal vez antes te las medios decía por ahí alguien,
que te decían, no, no escuches eso porque es doctrina antimormona o es pornografía espiritual. Después pasaron los años y resultó que, pues que no, que todo era verdad. Y que la iglesia al final tuvo que sacar un poquito, poquito, porque es muy poquito de lo que Sí, realmente es. claro. Y la verdad es que fue algo así difícil. De allí ya empecé a notar otras cosas de las que tú estás hablando, y cosas así cuando ya veo el daño que causa en las personas, como tienes híjole, es que todo está sujeto a tienes que ser miembro, porque si no, bye bye familia eterna, bye bye todo. O sea, no sé, es triste. Y es donde yo digo, ¿por qué? ¿Qué derecho tienen o qué sienten, qué poder sienten que tienen para hacer sentir así a alguien, para destruir así a alguien? ¿No? En esas, ahorita, por ejemplo, el pensar que yo vaya con un obispo a que me haga esas entrevistas de dignidad, a ver si Damaris es digna. Es así como tú, o sea, ¿y tú qué te crees para Te lo firmo, preguntarme? te lo firmo. Ya eres digna, Damaris. Ese Gracias. es un ticket del Walmart. No, de verdad que yo dije, ahorita yo ya no podría, yo ya no No, puedo someterme a ese nivel de control de alguien, y no porque sean hombres, no, o sea, no creas que soy una feminazi, no, pero no, no, no. pero aunque fuera una mujer o lo que sea, o sea, no, no, yo definitivamente, pues no. Diste con la palabra, ¿no? O sea, es someterte, porque finalmente es lo que te dicen. Creo que es un poco más complicado muchas veces en cuestiones, repito, no quiero generalizar, pero me he topado con esto en mis experiencias personales, que siento que a ustedes como mujeres les cuesta un poquito más esta transición, precisamente porque sienten que estuvieron mucho tiempo en un lado y no lo pueden dejar tan fácil. Y por eso decía, sí, es normal. Y todo cambio siempre va a llevar consecuencias. Y muchas veces las consecuencias son con las que no podemos lidiar o no nos sentimos seguros. Y es un proceso complicado. Entonces, lo único que te puedo decir es, sí, sí hay vida después del templo, sí, sí hay vida después de la iglesia. Lo has experimentado, te ha costado trabajo, no te preocupes. Mi recomendación muy personal también es, trata de rodearte con gente eh, no tan religiosa. Ujú, Yo llevo más o menos, bueno, ya llevo un año en terapia. La terapia me ha ayudado mucho. No en mi transición, porque ya la transición ya estaba hecha, pero sí como que a terminarla, a darle un cierre y a finalmente abrazar esa parte que en algún punto yo dije, no, es que qué pena, fui mormón y todo eso, ¿no? Entonces terapia a mí me ayudó a decir, pues sí, fui mormón, la regué, pero pues es parte de mí. Y finalmente también me dio herramientas para hacer lo que hago, para hacer lo que me gusta, que es la atención al cliente. Y bien o mal, también me proporcionó a mi hija, me proporcionó una familia, me proporcionó algunas raíces, pues, a las que no me de las que no me puedo desprender. ujú, Entonces, sí, va a haber cosas de las que nunca, nunca te vas a poder quitar, pero ujú. que tampoco tienen por qué atarte a ese pasado. Y bueno, yo realmente no es así como que, me arrepiento de haber sido mormona o así. La parte donde, digamos, o por la razón que, digamos, yo quiero hablar de estos temas es porque sí predicaban mucho. Y siento que sí hubo gente que se unió a la iglesia porque les enseñé, y con muchísima felicidad y todo, ¿no? Entonces, digamos que parte de mi tristeza al darme cuenta del fraude que es la iglesia, em,
me pesa porque no quiero que por mí esas otras personas también pasen por esto, al grado de hasta destruir las familias. O sea, es una cosa, es muy extenso. Pues sí, es así como yo decía siempre mi analogía, es que construí mi castillo de cristal hermosísimo, o sea, yo ya sabía qué iba a hacer hasta después de morir. Yo ya tenía mi vida, mi plan, y de repente, ¡puf!, todo se me destruyó, ¿no? Y traté de poner las piezas otra vez juntas y tratar y ya no se pudo, ¿no? Ya no. Y antes no hubiera podido hablar de esto sin llorar y llorar, ya pasé ese, digamos, ese esa punto. parte. Pues ahorita ya estoy en un punto en que, de hecho, te iba a preguntar, ¿tú crees que alguna vez vas a regresar? Bueno, como te dije hace rato, quién sabe si alguien viera este video, ¿no? Nos van a acusar, ya están de apóstatas. Sí, sí, sí. Sí, si quieren, No sé, acúsenme de apóstatas, no pasa nada. Yo pero estoy muy contento con ese epíteto, con esa etiqueta, no me causa problema. No me veo regresando a la iglesia, de plano no. no me Ajá. veo, no está en mis planes, no creo hacerlo. Lo pensé, lo consideré en varias ocasiones. Cuando recién me separé, como a los 6 8 meses, empecé a volver. Estuve activo, ¿qué te gusta? Como unos 2 meses. Ya hasta tenía un llamamiento. Empezaron con este curso de inglés y yo era maestro de inglés, entonces, No. me agarraron. Sí di un par de clases, eh, y ya. Pero después otra vez dije: "No, es que no, o sea, no, o sea, no". Mira, yo creo que yo, aunque quisiera, ya no podría porque yo no puedo Porque nada más contestar. hay 2 barrios ahí donde vives. Sí, no, 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 mira, pensando en que me voy a México, no. Yo no podría, por ejemplo, dar un testimonio de José Smith. Yo no podría como decir de los profetas de ahorita, como sí, son profetas, o sea, no, no podría, no podría yo, por ejemplo, dar una clase que están tan manipuladas entre verdades y mentiras, muy así, engañosas, no podría. No podría, estar como, digamos, como te dije hace rato, ir a una entrevista con un obispo a que me diga si soy digna o no, todo, o sea, hay muchas cosas de esas que son básicas en la iglesia que no puedo decir que sí o no puedo. Entonces, digamos que para personas como yo no hay un espacio ahí. Tengo que decir sí, tengo que creer sí, tengo que sí, 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 porque en un momento dado, digamos, pues me va a pasar lo mismo, ¿no? Te segregan, eres la pecadora o tal vez la media apóstata o lo que sea, y de todas maneras, pues, ¿para qué?, ¿no? O, por ejemplo, durante una clase y, digamos, dicen alguna cosa de José Smith y yo digo: "Bueno, es que eso no es cierto", yo voy a alzar la mano y voy a decir: "Híjole, es que de acuerdo a la iglesia, eso no es cierto". Entonces, ¿para qué meterme en ese? Como no tienes ¿Para qué paz te mental. compras problemas, no? Sí, Ujú. Entonces, sí. no, yo No, yo pienso tampoco me que veo. ya no No, podría, ya no. yo yo ya no quiero, porque respeto mucho a quienes necesitan de una deidad o de un credo, de un ser superior, como lo dicen los alcohólicos anónimos, pero yo no siento esa necesidad, yo no tengo esa me es me es irrelevante tener Ujú, una figura intangible o una estructura social, porque finalmente, repito, es un club social, es una corporación. ujú, Ya no me cuadra. O sea, tengo mi trabajo, en mi trabajo tengo la burocracia que necesito, ¿ves? ujú. Este, y, y ellos pagan los cheques, yo no les tengo que dar dinero. Ándale. Entonces, Ujú, no, yo no me veo regresando a la iglesia. ujú. Pues sí, pues así está la cosa. No, yo tampoco.
ya no creo que puedo, ya no puedo. Intenté, sí intenté, pero ya no pude. Y ahorita a estas alturas ya no. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, por No, platicar. gracias a ti. Hay muchas cosas que decir, muchos temas de los que se pueden hablar alrededor de esto, ¿no? Y la verdad es que, digamos, tengo amigos que sí siguen siendo la mayoría de la verdad todavía de mis contactos son miembros. eh, Casi todos creo que son activos, la verdad a veces ya no sé. Pero también sí sé de algunos amigos que, pues, que ya no van a la iglesia. Se me hace válido y se me hace justo que también haya, digamos, un tipo de apoyo para personas que tal vez la estén pasando un poco mal o que tal vez la pasaron un poco mal y en este proceso, este, y pues que sepan que no son los únicos, que somos muchos Así es. y que aquí estamos, ¿no? Pues muchas gracias, Cano. Exactamente. No, de nada, nada. Y Cuídate mucho y quien se anime, Cano, que se une a nuestras pláticas, nos cuente sus sí, sí, experiencias y aquí estamos, ¿no? claro que sí, claro que sí. Gracias, Muchísimas Cano. gracias por la oportunidad y pues nos estamos viendo en otra ocasión, ¿vale? Bueno, bye. Bye, bye, cuídate mucho.